Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. San Antonio María Claret, obispo. Este sacerdote, oriundo de Barcelona, fue un gran misionero y predicador que recorrió Cataluña. Para esta tarea evangelizadora, se valió de diversas obras que él mismo redactaba, folletos, cuadernillos y libros para acercar la formación religiosa al pueblo y a los sacerdotes. Fundó la Congregación de los Misioneros Hijos del Inmaculado Corazón de María, conocidos como claretianos, y fue arzobispo de Santiago de Cuba. Murió en el año 1870. Iniciamos nuestra celebración cantando. Aquí estamos, Señor, en tu casa otra vez. Qué alegría volverte a encontrar. Vamos a compartir y expresar nuestra fe como hermanos en torno al altar. En el nombre de Dios vamos a celebrar el misterio de la salvación. El Señor nos dará su palabra y su pan. Es la fiesta de la comunión. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos hoy nuestra Eucaristía reconociéndonos pecadores ante el Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Dios Todopoderoso y Eterno, concédenos permanecer fieles a tu santa voluntad y servirte con un corazón sincero. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Éfeso. Hermanos, doblo mis rodillas delante del Padre, de quien procede toda paternidad en el cielo y en la tierra, que Él se digne fortificarlos por medio de su Espíritu
conforme a la riqueza de su gloria, para que crezcan ustedes el hombre interior, que Cristo habite en sus corazones por la fe y sean arraigados y edificados en el amor. Así podrán comprender con todos los santos cuál es la anchura y la longitud, la altura y la profundidad. En una palabra, ustedes podrán conocer el amor de Cristo, que supera todo conocimiento, para ser colmados por la plenitud de Dios. A aquel que es capaz de hacer infinitamente más de lo que podemos pedir o pensar, por el poder que obra en nosotros. A Él sea la gloria en la Iglesia y en Cristo Jesús, por todas las generaciones y para siempre. Amén. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La tierra está llena del amor del Señor. La tierra está llena del amor del Señor. Aclamen justos al Señor. Es propio de los buenos alabarlo. Alaben al Señor con la cítara. Toquen en su honor el arpa de las 10 cuerdas. La tierra está llena del amor del Señor. Porque la palabra del Señor es recta, y Él obra siempre con lealtad. Él ama la justicia y el derecho, y la tierra está llena de su amor. La tierra está llena del amor del Señor. El designio del Señor permanece para siempre, y sus planes a lo largo de las generaciones. Feliz la nación cuyo Dios es el Señor, el pueblo que Él eligió como herencia. La tierra está llena del amor del Señor. Los ojos del Señor están fijos sobre sus fieles, sobre los que le esperan en su misericordia, para librar sus vidas de la muerte y sustentarlos en el tiempo de la indigencia. La tierra está llena del amor del Señor. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a sus discípulos: yo he venido a traer fuego sobre la tierra, y cómo desearía que ya estuviera ardiendo. Tengo que recibir un bautismo, y qué angustia siento hasta que esto se cumpla plenamente. ¿Piensan ustedes que he venido a traer la paz a la tierra? No, les digo que he venido a traer la división. De ahora en adelante, 5 miembros de una familia estarán divididos. 3 contra 2 y 2 contra 3. El padre contra el hijo y el hijo contra el padre. La madre contra la hija y la hija contra la madre. La suegra contra la nuera y la nuera contra la suegra. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, parece que aquí el Evangelio viene y nos pone pata para arriba todo lo que nosotros solemos decir. Que el Señor nos trae paz, estamos bajo y yo vengo aquí para recibir esa paz, esa serenidad de Jesús, topocó, xereje, ¿verdad? Eso es lo que muchas veces, ante problemas, atribuciones, tribulaciones y dificultades que nosotros vivimos en el día a día. Pero sin embargo Jesús aquí nos dice directamente que yo vengo a generar división.
Entonces uno se pregunta, pero entonces, Señor, ¿cómo es eso que venía a generar división? Y claro, porque Jesús quiere que nosotros tomemos una decisión. Ya decía, va a parlare usea, va a parlare hipotá, moto, parlare guatatarina, va a parlare yapota. Eso es lo que el Señor nos quiere decir. Nos pone en nuestras manos y nos dice, sos vos el que tenés que decidir. O te decidís por Jesucristo, o te decidís por el mundo. Eso quiere decir. Pero aquí tiene que haber una decisión. Y cuando el Señor dice, yo he venido a traer fuego sobre la tierra y como desearía que ya estuviera ardiendo, está diciendo, miren, lo que yo les propongo es, ya puipana, tenemos que erradicar aquello que es negativo, pero para erradicar lo negativo, para erradicar aquello que no nos deja vivir como hijos de Dios, tenemos que ser auténticos y tenemos que lanzarnos verdaderamente en una decisión por el Señor. Upe añande na yeya poino, nañasemo ay nunca. Upe añande ayepa anda yeya poino, va a ser imposible dar estos pasos para que se realice el cambio y la transformación. Y por eso dice, ¿cómo quisiera que ya esté ardiendo este mundo? En el sentido, entonces, de esta manera podemos sentirlo en un sentido positivo. Porque solamente el decidirnos, solamente el tomar cartas en el asunto va a hacer que el mundo se transforme, que nuestra sociedad se pueda transformar, que mi familia pueda cambiar. Y por eso también dice, padre contra hijo, hijo contra padre, hija contra madre, madre contra hija, suegra contra nuera, nuera contra suegra, etc. No es cuestión aquí, estos son simplemente lenguajes y son géneros literarios que nos hacen entender que tiene que haber una decisión profunda, donde ahí, en el comienzo, nuestra propia familia, en nuestra propia comunidad, nosotros aquí tenemos que decidirnos para poder salir adelante. La upeaña de Naya Pueno, Inandica Tumo Ailaña, Sejandica Tumo Ailaya Pomba Ebe, y por amía para la comunidad. Entonces, cuando nos preguntamos así, pero Jesús no vino a traer la unidad y la paz, no hay duda ciertamente que Jesús nos trae esa paz, pero al mismo tiempo esa paz, para poder conseguirla, nosotros tenemos que luchar contra todo lo que es negativo. Y eso quiere decir la yajapuipana. Como decía, ¿verdad?, en la conquista, quemad las velas, ¿verdad? Quemen las velas, o quemen los barcos, quemen las embarcaciones. Cuando aquellos que querían volver, querían correr de la realidad de la que ellos estaban viviendo en ese momento al desembarcar y al descubrir las nuevas tierras. Sin embargo, bueno, quemen las velas, quemen los barcos. Eso es decir, nunca más vamos a volver, sino que vamos a pisar tierra y vamos a comenzar a luchar aquí. Aveñandeya conquistar con la ñande mundo lleva. Aveñandeya pon aveñandillara o yerure añande. Y así Jesús genera unidad cuando nosotros optamos verdaderamente por Él. Si nosotros no hacemos una opción preferencial por Jesucristo, hay entonces la llevó el mundo nuevo. Porque entonces vamos a estar mimetizándonos. Peandi sí, peandi no, peai pona, peandi gusto y peandi gusta, peandi se gusta. Ya es una vez. Pero al final no hay una decisión profunda de decir, bueno, Jesús, este es el camino que me estás proponiendo. Arubi sea guatana, apea la sea yapona, porque en de ñande yara ejerurese de peajina. Pero a veces, ciertamente, queridos amigos, quienes optamos por esta forma de vida y por este seguimiento de Jesucristo, ciertamente que eso genera en nosotros violencia, genera en nosotros muerte. ¿A qué cosa tenemos que morir? ¿Contra qué cosas tenemos que ser violentos? ¿Se acuerdan que en uno de los pasajes de la palabra de Dios justamente nos dice solamente los violentos son los que heredarán el reino de Dios? Aniñemos entonces que es porque agarramos estilo de Pepe y araña boca pupaya y ucapá cuanto no. Ese no es el violento.
El verdadero violento es aquel que se domina a sí mismo, que lucha contra sí mismo, contra las cosas negativas. Ese es mucho más violento. Eso es hacerse violencia consigo mismo. Porque si allá posea, soy un egoísta, quiero todo para mí, se la mitad la lleva ahí, lleva. Y entonces el Evangelio te dice, no, es solamente el violento el que puede entrar en el reino de los cielos. Y por lo tanto, estamos preparados, porque desde el comienzo entendimos que eso es lo que el Señor quiere. Y ahí hacemos arder, quemamos nuestros barcos y nuestras velas, porque vamos a emprender una lucha sin cuartel contra el mal. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras intenciones. A cada oración respondemos, Señor, que seamos generosos. Señor, que seamos generosos. Por nuestra Iglesia, para que produzca frutos de santidad y de esperanza para la vida eterna de los hombres, oremos al Señor. Señor, que seamos generosos. Por nuestras autoridades del país, para que opten siempre por el bien común y actúen con honestidad, oremos al Señor. Señor, que seamos generosos. Por jóvenes y adolescentes, para que fomenten vida de oración y vivan con alegría la llamada de Dios, oremos al Señor. Señor, que seamos generosos. Por la pronta beatificación del siervo de Dios, Julio César Duarte, oremos al Señor. Señor, que seamos generosos. Dios de bondad, escucha todas estas intenciones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Es joven el que espera, el que sabe caminar, el que lucha por el reino sin volver la vista atrás, el que da su mano a otro, el que sabe transformar, el que es pan para los pobres, defendiendo la verdad. Quiero ser pan para el hambre, ser el pan de mi pueblo y construir el escándalo de compartir. Quiero ser pan para el hambre, ser el pan de mi pueblo y construir el escándalo de compartir. Quiero ser pan. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Te ofrecemos, Señor, estos dones con un corazón libre y generoso, para que tu gracia nos purifique por estos misterios que ahora celebramos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Demos Señor. gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Pues por amor creaste al hombre, y aunque condenado justamente lo redimiste por tu misericordia. Por Cristo, Señor nuestro, por Él los ángeles y arcángeles y todos los coros celestiales celebran tu gloria unidos en común alegría. Permítenos asociarnos a sus voces cantando humildemente tu alabanza. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza. A Él el poder, el honor y la gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza. A Él el poder, el honor y la gloria. Hosana, 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 oh Señor. Hosana, 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 oh Señor. Bendito el que viene en nombre del Señor. Con todos los santos cantamos para ti. Bendito el que viene en nombre del Señor. Con todos los santos cantamos para ti. Hosana, 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 oh Señor. Hosana, 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 oh Señor, nuestro Dios. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo,
con todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. De todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así, con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe, con mucha esperanza, decimos la oración que Él mismo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu Evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Mientras te pierdes en mis labios, tu gracia va inundando todo mi corazón. Por esa paz que me llena de
Oración final. Concédenos, Padre, que la participación en esta Eucaristía nos ayude para aprovechar los bienes temporales y alcanzar los bienes eternos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con Y ustedes. con tu espíritu. Que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Y ahora nos dirigimos a nuestra Madre, la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos retirarnos en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que el Señor les bendiga a todos. Amén. ¿Cuántas veces siendo niño te recé? Con mis rezos te decía que te amaba. Poco a poco y con el tiempo iba alejándome de ti. Por caminos que se alejan me perdí. Por caminos que se alejan me perdí. Hoy he vuelto, Madre, a recordar cuántas cosas dije ante tu altar, y al rezarte hoy puedo comprender que una madre no se cansa de esperar, que una madre no se cansa